President Pena of Paraguay is here. President, thank you very much. Young, handsome guy. It's always nice to be young and handsome. Doesn't mean we have to like you. I don't like young, handsome men. Desde Maracaná, Paraguay. En mi mano, tu sueldo de un año. Arrancar el Mustang de 30K. Tengo 5.000 y estamos entre 5. Hola, tanto tiempo. Y sí, estuvimos en coma ya de Chupe. Y ahora nos despertamos. 5 años después volvimos. ¿Qué pasó en estos 5 años? Y bueno, vamos a ver. De la pandemia y del quédate en casa al masivo bro y el ¿cómo cambió el mundo en solo 5 años? En el 2021 los millocas estaban desesperados para conseguir visa para ir a vacunarse a Estados Unidos. Y hoy todos estamos buscando visa, pero para ir a ver al albirroja en el mundial. Nuestra religión se unió en una sola, San Alfaro. Twitter ya no es más Twitter. Volvimos a la luna. Sigue habiendo dengue, siguen habiendo muertes por raudales, siguen los motoqueiros sin usar casco, sigue habiendo comida de plata de los políticos y podemos seguir todo el día. Hace 5 años, Marito era nuestro presidente y Dalia López estaba prófuga. Hoy, una está capturada en una celda VIP, como siempre en Paraguay, y el otro, bueno, digamos que sigue comiendo milanesa. Yo tengo para comer una milanesa ya a lo mejor para el resto de mi vida, gracias a Dios. Ahora seguimos esperando estar mejor, pero todavía nomás no estamos mejor, estamos nomás. En el 2021 IPS era un desastre y ahora, bueno, sigue siendo la misma porquería o peor. En el 2021 Baby Shark estaba de moda entre las criaturas. Hoy está tralalino, tralala, no sé qué cuánto y demás verduras. Imagínense que en esa época yo, José Ayala, era un influencer. Qué baja que estaba la vara, Dios mío. Hoy los creadores de contenido están con cosas cada vez más geniales y revolucionando el mundo de la publicidad. Hoy día es toda una fauna, un negocio como los tralalinos, no sé qué. Es más, gracias a TikTok tuvimos a unos senadores que le hacen ver a Carlos Portillo como Winston Churchill. El estupefaciente. Tac, tac a la pantalla, tac, tac a la pantalla y nos siguen metiendo el dedo en la llaga. En el 2021 llegábamos a decir en televisión abierta carajo mierda y nos levantaban el programa y nos suspendían. Hoy el streaming está copando todo y lo más suave que se dice es carajo mierda. Me incluyo en eso. ¡Sácame esa música, carajo! Si ustedes me decían que Nicolás Maduro iba a ser capturado en medio de la noche en Venezuela, le iban a llevar en un avión militar esposado y vendado, iba a ser enjuiciado en Estados Unidos y su dictadura se iba a terminar, yo le iba a responder, sí, dale dupla. Y mi querida amiga Fabi Martínez le va a hacer una entrevista a Donald Trump. Where are you from? Paraguay. I love it. It's a beautiful country. Todo está ocurriendo de bárbaro. Mi club estaba en la intermedia, a punto de bajar a la tercera categoría. Hoy estamos en primera división. Y sí, seguimos luchando por no bajar nuevamente. Pero en primera al fin, vamos Rubio Ñu, carajo. Gente, el look de Fabián Chamorro era esto en el 2021. Hoy, Chamorrison está más fachero que nunca y teniendo programas exitosos en TV, Beañamembú. Hoy tache concejal Chamorrison. De ver el Mundial de Qatar sin ganas, a planear tremendo asado para la madrugada, para ver el debut del albirroja. Eso no existía en el 2021. La IA era Will Smith deforme comiendo fideos. Hoy ya no se sabe qué es real y qué es creado por inteligencia artificial. Es más, ahora se utiliza como excusa si te mandas una cagada. Eso se hizo por IA. El 2026 está con todo. Y sí, Chamorrison, Ayala, Chamorrison, te dicen, volvió
¿Qué pasó acá? ¡Carajo, mierda! Número 13, ese regimiento. Regimiento 13, Carlos José. Número 13, ese regimiento. Tamuñano llegó Fortín en agua ese campamento. La muralla viva, folleja. Natajupi mi mano a la visera, jatamboyo ya se maracamí. Amongaray, bonanagua, chinchera, hasta los purajey, 13 tuyutí. A los purajey, regimiento 13, nanagua de gloria, hielo viejaíte. Haití, Huira y regimiento 7, la muralla viva, Mopuajaré. Seguimos recorriendo los caminos de la Guerra del Chaco. Seguimos en el mítico Fortín Nanagua, en el año 1933. Y no podemos dejar de admirar este alejado lugar. El dato curioso es que está en el medio de una estancia. Sí, para llegar al Fortín Nanagua hay que cruzar la estancia. ¿Por qué? Porque Don Fernández peleó aquí. ¿Quién es Don Fernández? El que compró todas estas tierras, justamente para preservar tan emblemático lugar. Hoy ya fallecido, le hizo jurar a sus hijos y a las futuras generaciones que este lugar debía permanecer como sitio turístico e histórico. Gracias a eso, el Ministerio de Defensa ahora se encarga de hacer los cuidados al fortín. Por eso, gracias a este hombre, podemos vivir la historia de Nanagua. A Don Fernández, nuestros respetos. Pero como no podía ser de otra manera, antes de ir al siguiente punto de Nanagua, comenzaron a caer las primeras gotas de lluvia. No nos quedó otra que alzar todas las cosas y rajar lo más rápido que podíamos hacia el asfalto. Ya saben que si llueve en esta zona del Chaco, no se puede salir. Era domingo y el lunes debíamos presentarnos a nuestro lugar de trabajo. 20 bolijeco en su bandos estamos ahí y Paraguay. O hija, pelame y popiera suba regimiento 13, cabichupochú. Con el dolor de nuestras almas, debimos volver a nuestra golpeada capital. Así que fuimos a un lugar no tan visitado como quisiéramos. Uno de los museos con más cosas sobre la historia del Paraguay y, a decir verdad, en muy buenas condiciones. Es el Museo del Ministerio de Defensa Nacional. ¿Y ahora estamos en qué sector, En teniente? este sector tenemos armas que fueron utilizadas durante la Guerra del Chaco. Ahora está mostrando fusiles paraguayos, ¿no?, que fueron utilizados por el ejército paraguayo. ¿Qué le pasó a este? Eso te iba a contar, es la historia, es el famoso, le llamaban mata paraguayos, es un fusil modelo español, 1927. Paraguay adquirió aproximadamente 10.000 de estos fusiles y tuvo ese problema. Sin embargo, en el arsenal de guerra, con algunos repuestos que consiguió José Bozano, pudo nuevamente poner en funcionamiento prácticamente el 90% de esos fusiles. Este era español. Español, modelo español. Mata paraguayo porque disparaba y Disparaba y explotaba pasaba y esto. tipo pasaba eso. Después terminó siendo mata boliviano. Mamá querida. Este es uno de los prolegómenos del que ya hablamos, pero esto es el lugar que tiene que ver con Adolfo Rojas Silva, que es el primer mártir del Chaco. O sea, es el primer antecedente
importante cercano a la guerra del Chaco. Hubo muchos otros antecedentes, pero este es el que le pone en pie de guerra a Paraguay. Y yo creo que a partir de este acontecimiento es que el país toma conciencia de que va a haber una guerra. Tanto así que Eligio Ayala, días después de que ocurre esto, le envía ya al joven teniente Bozano a comenzar la elaboración de los cañoneros. ¿Y esta cruz? Y es la cruz. El Fortín hoy en día está ya en territorio argentino por las curvas que va formando el río Pilcomayo, porque este Fortín estaba sobre el río Pilcomayo. Y quedó, pero se rescató la cruz y hace unos años nada más... Esta es la cruz donde estuvo enterrado él. Hace unos años nada más, no recuerdo en qué año teniente coronel, y los restos de Adolfo Rojas Silva fueron llevados al cementerio del cuartel de la Victoria, que vamos a conocer. 25 de febrero al 27, ¿verdad? Le mataron a él. Sí. En homenaje a como manifestación de protesta, Emiliano R. Fernández compone una canción Rojas Silva de Cabo. Silva de Cabo. Sí. Porque, que se convierte en un himno. Sí. Sí, hasta la actualidad. Y estos son fusiles bolivianos que tienen la Mira todos los fusiles rescatados ahí, la insignia. Fíjate el escudo. No sé, no estoy viendo uno bien. Se ve acá con la cámara, probablemente no se va a poder ver, pero... Y ese que está arriba, José, se le dice piripipi, es un subfusil. Piripipi. Sí, es como una especie de ametralladora, por decirlo de una manera, hablando mal y pronto, pero un subfusil. Subfusil. Fíjate la posición en la que está el cargador, como para que puedas poner en el piso. Para que te puedas tirar al piso cómodamente con él mientras disparas. Y estos estos tenían los bolivianos. Y en las sucesivas las victorias del Campo Villa, el Carmen, cayeron en gran cantidad de nuestro poder. Y los paraguayos comenzaron a usar. Tal es que el regimiento, el segundo Valois Rivarola, la mayor parte de su personal utilizaba el piripipi. Y con eso ganaron además Tuyipecua, los Diablos Verdes. Los Diablos Verdes. El RC1 Valois Rivarola se le conocía como los Diablos Verdes. Y esto es lo que dice el teniente coronel. Prácticamente todos tenían ya esa arma que nosotros no compramos. Me llama la atención. ¿Por qué máscara antigas? No me diga que se llegaron a usar o era por precaución. No se llegó a usar, pero cuentan algunos libros que los bolivianos tenían en su equipo. Ellos sí vinieron preparados para la guerra química. Lo que pasa es que sus comandantes eran alemanes. En la Primera Guerra Mundial ellos usaron armas. Sí. Entonces había que prevenir. ¿Y esto qué es? ¿Tipo su tanque de oxígeno sería? O... Qué impresionante. Básicamente esta primera pieza de artillería entonces es un cañón boliviano que cayó en Campo Villa. Y lo tenemos acá dentro de un cañón inglés, Vickers Armstrong. Entonces es una de las piezas principales. Después tenemos ya artillería paraguaya de 75 milímetros. La mayoría de nuestra artillería era de fabricación francesa, los cañones Schneider. Y también en este sector tenemos, aparte de los cañones, también tenemos los pabellones de guerra de las unidades militares de los regimientos, básicamente, que participaron en la guerra del Chaco. Esto estaban en los pabellones donde estaban todas las tropas. Sí, el pabellón de guerra normalmente acompaña a la unidad militar, ¿verdad? Acompaña a su comandante y está siempre en un sector del puesto de comando del comandante, ¿verdad? En el teatro de operación. Y normalmente el pabellón es lo último que puede caer, o sea, no debe caer en manos del enemigo. Normalmente esa es la consigna. La consigna, ¿verdad? Entonces, esos pabellones de guerra, la mayoría de los regimientos nosotros tenemos acá. Sí, estos son una muestra del cañón 105, que es de la artillería paraguaya también. Y en este sector tenemos una réplica de las cañoneras, de los cañoneros Paraguay y Humaitá.
una réplica, y tenemos también algunos restos de hélices de los Potés 25, que como verán algunos eran de madera y después posteriormente vinieron ya los de metal. Hemos salido de nuestros cuarteles. ¡Qué cambiado estamos, viejo! Por favor, no vean No vean los capítulos anteriores. Fabián Estábamos sin más barba. Yo estaba con pelo largo, más gordito. Estábamos más gorditos. Viste que el tiempo nos pasa bien, Chamorro. Sí, a nosotros nos fue bastante bien. Nos va bien. Y a vos definitivamente, porque esto por ejemplo no estaba en la casa. Esto no estaba. Esto no está. Ceprelat está todo controlado. todo, no es que gracias a qué pasó acá yo hice esto, sino que préstamos a 4 años. Sí, sí. A vos también te va bien. Sí, no, te no veo me bien, quejo, será. no Me me gusta quejo. eso. No, vos sabés que gracias a qué pasó acá. Porque ahí es que me volví más mediático y hace más de un año que estoy en Gen nuevamente. Así que... El mito y la historia muy bueno con Ale, con Domingo, con Cham Morrison. Ahora, Cham Morrison, qué lindo que no solamente vos, también ya hay varios historiadores que pueden vivir de lo que les gusta, que es contar la historia y que te paguen. Porque antes era... sí, gracias. Gracias. Le regalamos este pequeño obsequio. No, a nosotros. vos sabés que por mucho tiempo la gente pensó que el historiador vivía de otra cosa. Te preguntan, ¿pero de qué trabaja? Tipo actor. Actor era, ¿y de qué sos actor? ¿Y de qué viví? ¿Y de qué viví? Y bueno, y eso sí, José. Más allá que apareció una camada de gestores e historiadores que se animaron a salir frente a las cámaras, también hay demasiado documento apócrifo circulando, demasiado relato ficticio de nuestra historia, así que hay que saber elegir qué ver. Ojo que no estamos diciendo que nosotros tenemos la verdad absoluta, pero hay demasiado material deshonesto. Apócrifo significa bola. Bola, exactamente. Así que atiendan lo que consumen en las redes sociales. Bueno, Cham Morrison, año 2021, casi nos quedamos en Cruce Douglas, nos quedamos sin presupuesto, pero nos quedamos en Nanagua. Nos quedamos en Nanagua. Terminamos con el primer combate en Nanagua. Sí. ¿Qué fue el cuándo? En enero del año 1933. El famoso, o sea, se hizo muy famosa la batalla por el relato de Emiliano. Claro, Emiliano estuvo en esa batalla, porque él no estuvo en la segunda. Antes de continuar, vos sabés que del programa salió Birra con Historia. Y porque esto nosotros empezamos en Mato Grosso. En Mato Grosso. Que me dijiste venir y vamos a hacer un bloque y armaste y creo que hasta el nombre tiraste. Sí, y bueno, hicimos, y después, en todo este tiempo que no pudimos hacer el programa, se convirtió en el producto más importante que yo tenía para difusión con la gente. Me encanta. Una vez en San Bernardino llegamos a meter 400 personas en Birra con Historia. Fue la primera charla sobre los nazis en Paraguay. Una locura de gente. Imagínate, 400 litros. Yo veo en litros, 400 litros de birra. Desbordó todo porque era la calle. Y el formato funcionó. Así que me trajo nomás a la memoria esto que estamos haciendo ahora, que estamos tomando. Sí. Bueno. Está bueno. Volviendo a Nanagua. Bueno, ¿la segunda batalla cuándo fue? La segunda batalla fue el 4 de julio. Pero para retrotraernos nomás, quiero que escuchen. Le pedimos hace 4 años atrás que escuchen 13 Tuyutí, vuelvan a escuchar, porque Emiliano lo que cuenta es lo que vio en la batalla. Viste que se llama 13 Tuyutí porque su regimiento de infantería número 13 Tuyutí era su regimiento. Sí. Pero los que pelearon a machetes eran los Acaberá. Los Acaberá. Era un regimiento de caballería. Él vio eso. O sea, él cuenta la pelea, pero lo que él relata con respecto a los machetes y que parecía que estaban en su chacra cortando cabezas. Cortando sandías. O sea, la letra es sanguinaria. Por eso mucha gente te acuerda que decía, ¿por qué no se usa cuando entra la albirroja? No se puede. O sea, habla de cortar cabeza de los bolitos. Es terrible. No se puede. Es terrible. No, pero justamente ahora con el tema de las redes, con el tema del chat, ChatGPT y demás. Sí. Vos sabés que la música paraguaya más escuchada.
hasta hoy en Más día. vale. Era música Pegajosa, paraguaya. pues. Bueno, el tema es que Emiliano ve lo que hacen los Acabera. Y en ese combate muere el comandante, increíble, muere el comandante de uno de los batallones del Acabera, que se llama Víctor Rodríguez. Víctor Rodríguez recibe una herida de bala y le dice, los oficiales tenían ayudantes. Sí. Le dice a su ayudante, mátame. Porque claro, estaba sufriendo, no, estaba no estaban agonizando, ¿o sufriendo, estaban peleando. Estaban peleando y entonces él dice, no, mátame porque no pierda el tiempo acá conmigo, nada, pelea, mátame. Y no le hace caso, le saca y le puede llevar a retaguardia y lastimosamente termina falleciendo a consecuencias de la herida. Un tipo totalmente desconocido. Víctor, ¿escuchaste alguna vez a Víctor Rodríguez? Sí, ya logré escuchar, pero acá te voy a hacer un Sí, paréntesis. claro. Momento ayalístico. Vos sabés, extrañabas eso. Es algo así como cuando Forrest Gump le sacó al Teniente Dan. Sí. No, no me saques, Sí, Forrest. sí. Teniente Dan. Cuando hacer clipeo, por favor. Por favor, Teniente Dan. Viste, allá la Es que fue el Teniente Dan. ¿Qué? Le saca al teniente, pero lastimosamente este teniente Y muere. falleció. No, es que se Bueno, quedó sin piernita nomás. Víctor Rodríguez era de Yaguarón y hoy en día hay una calle, por ejemplo, en Asunción que lleva su nombre. O sea, se llama Capitán porque fue ascendido póstumamente. Capitán Rodríguez, hay una calle que creo que es en Salvador del Mundo, Sí. que tiene su nombre. Así que eso es lo que ve Emiliano y termina contando. Que fue una locura. Quiero que escuchen, pero que escuchen con la traducción. Con la traducción. Porque un guaraní cerradísimo y difícil. todo, y es prácticamente 99% guaraní. Usa algunas Sí. palabras en castellano porque no existen en guaraní, por eso nada más usa algunas palabras en castellano. Creo que la única palabra que entendimos mucho es gringo. Cuando dice gringo Gringo tuyaduro. tuyaduro. ¿Cómo era? Hans Kuhn. Hans Kuhn. Que era el comandante. A partir de Nanagua fue la perdición de Hans Kuhn. Hans Kuhn estaba obsesionado con Nanagua porque si caía Nanagua, para la teoría boliviana, podía caer Concepción. Hay que recordar que Concepción para la guerra del Chaco era la segunda ciudad más importante del Paraguay. Por infraestructura, por logística, por centro de producción, por población. Era el segundo poblado más importante de, Asunción, de Paraguay. Perdón. Sí. Entonces los bolivianos tenían la teoría de que cae Nanagua, cae Concepción y se corta la logística del ejército y parte en dos el ejército paraguayo. Claro. Entonces, pero no era tan fácil. Él pensaba que había un camino directo. Yo te iba a contar cómo se iban porque tiene que ver. Porque estamos hablando de Nanagua. Sí. La mayoría de los que defendieron Nanagua fueron concepcioneros, pero no hablo de concepcioneros de Concepción, hablo de concepcioneros del departamento de Concepción. Del departamento, enorme Y departamento. en aquella época, el departamento de Concepción abarcaba también lo que hoy es el departamento de Mambay. O sea, Pedro Juan Caballero era parte de Concepción. Los concepcioneros formaban y fueron parte de otros regimientos más, pero especialmente de dos regimientos, el RI-1, 2 de mayo, y el RI-13, Tuyutí. Claro, RI-1, 2 de mayo, claro. Pedro Juan Caballero. Por eso es 2 de mayo. Se llama 2 de mayo porque los fundadores eran de esa unidad, eran de Pedro Juan Caballero. Ahí está. Saludos a la gente de 2 de mayo. a la gente del 2 de mayo, aguante Pedro Juan Caballero. Sí, que les quiero muchísimo. Me hicieron un homenaje la otra vez. Vi, papá, vi, Gracias, te en regalaron serio. la remera, todo. Varias cosas me regalaron. Dejó de gracias. ser olimpista, ya es del 2 de mayo. Somos 2 de mayo, a full. Sufrí por 2 de mayo, la otra vez se eliminó. Pero bueno, Mira, lo que aprendo. se reunían en Concepción y enfrente a Concepción había un puerto que se llamaba Puerto Militar, Sí. que era un centro logístico, una especie de intendencia del ejército. Ahí comenzaba José la caminata. Y se iban en carretas. ¿De Concepción? De Concepción hasta Nanagua. Eran pasar 7 puestos diferentes. Primero había una estancia, después había una misión religiosa, o sea, una especie de reducción religiosa. Había el primer fortín, había otra estancia que se llamaba Pozo Colorado. Por eso se llama Pozo Colorado, porque por ahí pasa ahora la ruta. Era una estancia Pozo Colorado. Había otro fortín y después recién se llegaba a Nanagua. José, ¿De cuántos kilómetros? Eran más de 200 kilómetros. ¿Qué se hacía al principio? A toda bala en 10 días. Tirasol. Y eran en esos bueyes, o sea, Claro. los bueyes estirando la carreta. Con la carreta.
Y otra eso vez te con iba. todo el armamento, con esto, lo otro, toda la- Vamos a poner en este capítulo, ahora le voy a, vamos a poner, hay una foto que para mí es muy emotiva. La gente se ríe cuando ve los muchachos desnudos. Están desnudos empujando la carreta. ¿Por qué están desnudos? El soldado paraguayo tenía solamente una muda de ropa. Entonces, hacía todo el trayecto en bola, se mojaba todo, entonces a la hora de dormir, para dormir secos. Y vos medio colgados los árboles, porque todo ese lugar estaba todavía infestado de animales salvajes. Entonces se dormía prácticamente en los árboles y había uno o dos vigilantes que Claro, porque controlaban ahí el está. sueño. Claro. Desde Yaguareté hasta Todo, Yarará, todo lo que vos te podés imaginar. Se hacía la caminata. Si llovía, José, una semana más. Claro, porque se inundaba más. Si cuando era seco había que pasar esteros, imagínate cuando llovía. Entonces los concepcioneros, yo estoy muy orgulloso de ser nieto de concepcioneros. Mi tío abuelo que se fue, me acuerdo que contaba, decía él, siempre en broma y en serio, concepcionero no deja prisionero, decía. Porque ellos estaban acostumbrados a esa dureza, dureza. Y bueno, lo o que sea sí es que... perdón, Sí, Chamorrison, sí. estamos hablando gran parte de ese batallón que se fue A Nanagua. le debemos al departamento de Concepción y Así al es. departamento de la Mambay. Lo que hoy es. Lo que hoy es Amambay. Claro, no existía cuando eso. Claro, Era pero parte estamos hablando de esos dos departamentos que antes eran departamentos. Concepción. Así mismo. Ellos son los principales defensores de Nanagua. Pero llegar ahí era José, era fantástico. Por eso es que el centro logístico del resto de las tropas paraguayas estaba en Puerto Casado. Si a vos te herían, te trataban de evacuar hasta Puerto Casado y después tenías dos buques hospital que te traían justamente o a Concepción o a Asunción. Ellos no. Como estaban muy lejos, tenían un avión sanitario. ¿Quién compró el avión sanitario? La comunidad de Concepción. Y uno de los mayores benefactores fue don Romualdo Irigoyen. ¿Quién fue Romualdo Irigoyen? El que trajo los supuestos restos del mariscal. Él puso la plata. Era un estanciero nacionalista. Encima lo que le pasó a don Romualdo le perdió a su mamá muy pequeño en una de las purgas que hubo durante la guerra de la Triple Alianza. Pero así es la guerra cosa de Triple Alianza. después de los juicios de San Fernando. ¿eso? Sí, y le mató el propio ejército paraguayo. Claro, Y por supuesta era traición. conspiración. Claro. Y él, a pesar de que muere en manos del ejército paraguayo, él se convierte en uno de los nacionalistas más acérrimos. Él entendió eso que siempre hablamos de Claro, en la el guerra. símbolo Sí. López, que el hombre López. Entendió que el símbolo era importante Sí. para aglutinar al paraguayo. Y aparte era la guerra. La guerra. Y bueno, lo que sí es que él es el que pone uno de los mayores benefactores para comprar. Se llamaba el T9 Nanagua, se llamaba justamente el avión. Entonces el avión se iba de Concepción a Nanagua, alzaba los heridos de gravedad y traía. Cuando volvía, ¿qué llevaba? Proyectiles. Proyectiles, todo lo que podía hacer de logística, bajaba los proyectiles y llevar heridos. Mira, Y así salvaron cientos de hombres de Nanagua. acá tenemos que hacer una pausa. ¿Sabes por qué, amigo, amiga que estás viendo? Se nos acabó la plata para seguir esto. Y tenemos, gracias a dos auspiciantes que están acá, pero eso es para cubrir los costos de producción, de edición, de postproducción. Chamorrison y yo queremos ganar también platita. Sí, por favor. ¿Entendés? Entonces, si querés depositar algo, ahí, mail, el alias es el mail, apoyo, ¿qué pasó acá? Depositanos algo y vamos a hacer miti-miti. Sí. Porque ya estamos cansados de empatar con las temporadas pasadas. No, ni empatamos. Era ni por empatamos. cierto, vendí la camioneta. Bueno, Sí, pues bueno. ya está, valió la pena, valió la pena. Valió la pena el viaje. Apoyo que pasó acá @gmail.com. Ese es el alias. Vamos a ver qué tan fanáticos son de qué pasó acá. Sí, por favor. Ahí está. Sean muy fanáticos. Sí. Bueno, volviendo a Nanagua. Sí. Segundo combate de Nanagua. Sí. Hans Kunt era... Seguía siendo el comandante. Héroe de la Primera Guerra Era Mundial. la Primera Guerra Mundial, alemán. Piloto. No. Era ¿No? de la... General. Era infante. Combatiente. Fue Lo- combatiente. Y después él le formó al ejército boliviano antes de la guerra. Él fue uno de los... Lo que pasa es que no había doctrina americana
con respecto a las guerras. Había una doctrina alemana, prusiana, una doctrina francesa, una doctrina inglesa. Nosotros adoptamos la doctrina francesa. Justamente el don Elige Ayala, capo como siempre, Sí. le trae las misiones francesas para formar a los oficiales paraguayos. Por eso es que Estigarribia se va y se forma en Francia. Y los bolivianos trajeron una escuela alemana. Y Hans Kuhn fue parte. ¿Sabes quién le formó a los bolivianos también? Ernst Röhm. Perdón mi alemán. Es que era el comandante de las SA de Hitler. Que le matan. Estaban las SS. Eran dos cuerpos Sí, paramilitares. SS y las SA. Los dos eran nazis. Cuando es la noche de los, creo que se llama la noche de los cuchillos largos, le mata, Hitler descabeza las SA. Y él personalmente dirige la ejecución de Röhm. Röhm, que era un tipo que era fanático de Hitler. Hitler se cansó de él, prefirió trabajar con la SA y le terminó eliminando. Bueno, Röhm fue uno de los oficiales que le formó el ejército boliviano. O sea que sabían que éramos latinos y que éramos bolivianos. Sabían. O sea, es la misma cosa No, que un nazi ario. Es la misma cosa que yo me vaya a ayudarle al Club Trinidense. Viejo, por la plata ni hoy. Me voy. Aguante, nos vemos. Por la plata. Hola, Triqui. O sea, estamos... No, mentira, no estamos muy No, pero te digo más que Röhm con la vida. plata baila el mono. Claro, ¿cómo se dice? por la plata no hay negro, no hay Claro, no hay indio, raza no hay nada, no hay raza superior. Si todos llegamos a ser platudos, se acaba el racismo. Se acaba el racismo. Le cagamos a Así Vinicius. es, Así nomás te digo. Bueno, lo que sí es que, por eso es que Kuhn era el comandante del ejército boliviano, pero era el comandante del ejército boliviano. Hay que equiparar a Estigarribia. Estigarribia era el comandante del ejército paraguayo. Bueno, la obsesión de Kuhn termina destruyendo parte del ejército boliviano. ¿Por qué se obsesionó tanto? Porque Se obsesionó porque pensó... Concepción era justamente, mía gracias a Nanagua. Claro, cae Nanagua, cae Concepción. Que no era tan fácil. Viste que yo te conté. Sí. Imagínate, los paraguayos enviaban por ese camino, creo que el contingente más grande que yo vi era de 70, 80 soldados. 70, 80 soldados a hacer toda esa travesía. Trata de meter miles de hombres. No, Vos bien. para tomar Concepción necesitaba por lo menos 5.000, por lo menos. ¿Sabes lo que es movilizar por esa ruta 5.000 hombres? No, olvídate. Iba a ser imposible, Morrison, el ejército boliviano, lo más temido que tenía era su fuerza aérea. Nos superaban y todo, ¿verdad? Sí. Y su artillería al principio también tenía más distancia. ¿Y por qué los bolivianos no la hicieron ponerle fácil y dijeron, che, vamos a bombardear Asunción y se acaba todo? Porque no dejó tan lejos. Bueno, ahí vamos a hablar de Eusebio Ayala. Bueno, ¿qué pasó? Hubo un avión boliviano que ametralló Concepción. Concepción. Entonces, Eusebio Ayala tomó una decisión muy difícil. Dijo, si llegan a venir a Asunción... Era una probabilidad. Sí. Si llegan a venir a Asunción, les fusilo a todos los prisioneros bolivianos. Paraguay, acordate que tuvo 90% más prisioneros que... No, claro, si nosotros... Pero Paraguay llegó a tener 21.000 prisioneros bolivianos y Bolivia 2.500 paraguayos no. Nosotros teníamos un ejército acá. Entonces dijo, y atendé, un hombre ante la historia. O sea, estos tipos eran, no sé, yo les doy una admiración enorme porque tenían unos huevos. Él firma solo la orden, o sea, Sí. dice, no le voy a hacer a nadie más responsable que a mí mismo. ¿Por qué? Porque todos los decretos están firmados por el ministro respectivo o el ministro del Interior y el presidente de la República. No dejó que nadie más firme con él. Entonces, él tomó la decisión. ¿Qué época? Sí, otros hombres. Y le pregunté a su señora, cuando ya terminó la guerra, le preguntó a su señora, le dice, ¿hubieras cumplido? Por suerte no tuve que hacerlo. No, claro. Los bolivianos nunca más volvieron a bombardear. Nunca más volvieron a bombardear. O sea, la le región funcionó oriental. ese Y sí, decreto. porque, bueno, no se hizo público. Probablemente él haya avisado para que sepan ellos. Pero eso se conoció después ya de la guerra. Qué locura, ya. No, pero era la única forma, José. La aviación,
¿para qué atacás poblaciones civiles? O sea, no tiene sentido, porque si venían acá era para atacar a poblaciones civiles y todo el ejército estaba Claro, allá. totalmente. Te voy a comprender si venía a atacar el arsenal. Eso, por ejemplo, es comprensible porque el arsenal producía todo para... Sí. Pero ellos se fueron a disparar ráfagas al voleo en Concepción. O sea, ni siquiera para dañar una infraestructura militar. Se fueron a disparar a lo que había. Qué locura. Entonces, por suerte no ocurrió. O sea, no ocurrió el hecho de que bombardeen Asunción. Pero sí tenían una aviación mucho más poderosa que la nuestra. En el próximo programa vamos a seguir con Nanagua y después vamos a la victoria militar paraguaya más grande. Muchos dicen más grande que Curupactú, pero totalmente desconocida. Totalmente desconocida. ¿Qué Campo Vía? Campo Vía. ¿Dónde vos disparaste? Papá, estoy acostumbrado. Los productores me están diciendo que Sí, van a ver. Es más, ¿quieren ver un adelanto? Papá, mira el ojo de tigre. ¿Viste? Te dije. Así que, bueno, no se olviden. no se olviden. Apoyo que pasó acá @gmail.com. Queremos salir ganando esta temporada. Queremos salir de la pobreza. Queremos salir. No nos podemos ir a pagar Ande, ESAP y el colegio de los chicos con... Mira, yo cuento la historia del Paraguay. No funciona lastimosamente así. Así que esperamos sus aportes. Sí. Porque, Chamorrison, esto no queremos que termine con la guerra del Chaco. No, queremos continuar. Queremos hacer las revoluciones. Queremos hacer las etapas más importantes de la historia del Paraguay. Paraguay pasó por muchas revoluciones, pasó por eventos históricos trascendentales, la masacre frente al Palacio López, los duelos, o sea, los duelos caballerescos. O sea, queremos hablar de todo. Guerra y en serio, civil del 47. Sí, y necesitamos en serio la ayuda para pagar todo esto. Así que, y también por ahí, si hay algún auspiciante que quiere entrar, acá estamos. Qué rica está la cerveza. Nos falta un buen pedazo de carne de algún frigorífico. Hola. Y es más, hasta vamos a aprender a fumar. No se puede fumar. Bueno, igual, lastimosamente, era en otra época. Gracias, Chamorrison. No, gracias a vos, José. Volvimos, carajo. Claro, valió la pena. Valió la Ustedes pena. saben que me hice muy amigo de José con Sí. esto. Nos cruzamos en estos años. Por suerte nos volvió a juntar el mismo espacio televisivo, así que disfrutemos de este viaje, nuevo viaje. Y le queremos contar, ¿se acuerdan del hermano? Sí, el hermano. Sí, el hermano, nuestro querido hermano. Creo que por culpa nuestra dejó los hábitos. Dejó los hábitos ahora. Mujer. Chao, chao. Nos vemos.